Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón. El sionismo se percibe no solo como un movimiento nacionalista que estableció el Estado de Israel, sino también como una fuerza con alcance global significativo que reconfigura el mapa geopolítico de Oriente Medio y sus implicaciones internacionales. Se analiza en esta oportunidad críticamente el papel, la configuración de Israel, del sionismo en las alianzas estratégicas, especialmente con potencias occidentales, y cómo esto ha influido en la dinámica de poder en la región a expensas de un genocidio perpetrado en tiempo real y en la autodeterminación palestina y la estabilidad regional. ¿Es el sionismo un peligro para la humanidad? Así comenzamos Texto y Contexto. Bienvenidos. El genocidio en tiempo real que acomete el régimen de Israel en la Palestina ocupada, a pesar de ser condenado por diversos estados, sigue en la impunidad. El poder de veto de Washington en la ONU y su financiamiento bélico a Tel Aviv hace que especialistas manifiesten que estamos ante la consolidación moderna del imperio de la fuerza. ¿Es el sionismo un peligro para la humanidad? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Vamos con nuestros invitados. Me acompaña en el estudio Julián Rivas, periodista y analista internacional. Julián, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Y también en la distancia, otro referente de nuestro servicio informativo, Pablo Joerfe Leal, analista geopolítico. Muchísimas gracias, Pablo, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezo con la primera pregunta. ¿Representa un peligro el sionismo para la humanidad, Julián? En efecto, así lo es. El sionismo se nutre de los mitos. Tiene una tradición de formación de la historia que tiene un gran impacto en los pueblos del mundo, sobre todo en religiones como el cristianismo y el islamismo, además de la religión judía. Eso tiene una presencia mundial y significativa, y sobre todo en los últimos 500 años. Hay una correlación entre el ascenso del sionismo, en su evolución, en su genealogía, y el ascenso del capitalismo y el ascenso de Europa o el mundo occidental. Todo esto está en decadencia y en discusión hoy. Y eso lo vemos sobre todo a partir del siglo XVII con las migraciones desde las islas británicas a Norteamérica, que gestó en tiempos de Cromwell toda una corriente ideológica que tenía una fundamentación en la discusión de las reformas, particularmente el calvinismo. El sionismo se nutre mucho del calvinismo y sobre todo la revisión de la Biblia y todo lo que impulsó el movimiento calvino, que llevó a decir que los judíos no tenían nada que ver con la muerte de Cristo, los absolvieron, que los judíos venían a construir una nueva civilización. Se creó la idea de que de las tribus americanas eran parte de las tribus perdidas de Israel. Todos estos elementos que nutren a los pentecostales, a la mayoría, no todas las corrientes protestantes, pero la mayoría, o una buena parte, está influida de este discurso. Y particularmente después de la configuración de los estados modernos, sobre todo a partir de fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, hubo un gran debate sobre el problema judío, en la literatura, en la historia. Y esta situación, finalmente a fines del siglo XIX, generó el sionismo como una ideología que tenía una configuración de nación. Y eso llevaba a buscar espacio. Pero realmente el sionismo no solo es el Estado de Israel, el sionismo es una corriente global que tiene una visión corporativista, que logró penetrar no solo en Alemania, sino en Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra Mundial se configuró el Estado de Israel, que es un Estado que cada vez derivó más de aquellos objetivos supuestamente seculares a objetivos estrictamente religiosos que nutrían el sionismo. Esta situación, por supuesto, ha chocado con la esencia de las Naciones Unidas y ha generado una crisis de las Naciones Unidas en los mismos términos que la Sociedad de las Naciones. Cuando se creó la Sociedad de las Naciones, que se decía que era un concepto idealista de Woodrow Wilson para transformar el mundo, finalmente fracasó porque los mismos Estados Unidos desconocieron las normas por las cuales crearon la Sociedad de las Naciones. En este momento, Estados Unidos ha violado, y los países que son del miembro del Consejo de Seguridad, como
Francia y Reino Unido, ha violado todas las normas establecidas a lo largo de medio siglo de Naciones Unidas. Y tiene una crisis de carácter terminal en los mismos términos que pudo haberla tenido la Sociedad de las Naciones. Sí. Esto es un elemento fundamental. Pero el otro es el carácter belicista, conquistador, colonialista, que tiene a nivel mundial y particularmente en América. De eso profundizamos más adelante. Sin embargo, ¿en qué momento esta corporación pseudo religiosa se ha convertido en alguna manera en una gran potencia, en un gran poder transnacional? Pablo, ¿cómo estás viendo el alcance del sionismo y por qué representa una amenaza para la humanidad? Bueno, lo primero, el sionismo no es asimilable a la religión. Una cosa es que tome al judaísmo como una especie de marco que le permita sustentar sus mitos, y otro que se le considera una religión, ni pseudo religiosa tan siquiera. El sionismo es una ideología, es una visión de mundo, es lisa y llanamente la manera de enfocar un proyecto colonial que tiene sus raíces, como lo decía nuestro amigo, pero que tiene un elemento fundacional, sobre todo en base al fundamentalismo cristiano, pero un elemento fundacional a fines del siglo XIX con el Congreso Sionista en Basilea, que va sustentando y dando las bases del apoyo del Imperio Británico a esa idea de conformar un hogar nacional judío, ¿no? Esa era la excusa. Y eso era indudablemente en distintas variantes. Podía ser en Uganda, podía ser en Argentina, podía ser incluso en otras regiones del mundo, y se empieza a imponer la idea de Palestina por la serie de mitos relativos a aquella historia de Israel, de los profetas y otra serie de elementos religiosos. O sea, se nutre de eso para darle sustento a un proyecto político colonial. Y en ese plano, el apoyo británico desde fines del siglo XIX, la Declaración Balfour, lo que significó el acuerdo Sykes-Picot del reparto de Asia Occidental entre Francia y Gran Bretaña, la consolidación de un proceso de colonización, de migración de europeos de creencia judía y otros simplemente ateos. Gran parte de los dirigentes iniciales del sionismo eran simplemente ateos, ¿no? Pero el proyecto colonial, el servir de punta de lanza de la hegemonía, en ese caso el Imperio Británico al inicio, en una zona de Asia Occidental que ya comienza a ser apetecida en función de las grandes reservas de petróleo. Recordemos que ya es una época de nuestra historia, de los procesos económicos, políticos y sociales de la humanidad donde el petróleo tiene importancia. Arabia Saudí es fundada en 1932, todo el reparto por Francia y Gran Bretaña, incluso no teniendo territorio en la zona porque era parte del Imperio Otomano, muestra entonces que necesitaban tener un brazo ejecutor. Y la Declaración Balfour dice exactamente eso. El imperio, la monarquía, ve con interés la instalación de un hogar nacional judío que represente los intereses occidentales en la zona. Y esa hegemonía, ese proceso, va generando la instalación de miles de colonos europeos que se intensifica a partir del mandato británico de 1922 hasta 1948, se intensifica en función de esos intereses económicos, financieros, imperiales, y que se sustentan aún más tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de Estados Unidos por una parte, desde ese mundo occidental, que va dando pie al sustento más occidental del proceso. Y eso es hegemonía. Eso es llevar adelante un proyecto hegemónico mundial por parte de las potencias imperiales. Ahora, ¿quién le da el poder hoy en día al sionismo, Pablo? Ese poder se lo da principalmente, hay un retorno aquí, se lo da principalmente el mundo occidental, se lo da las potencias occidentales, principalmente alentadas, direccionadas, dirigidas por Estados Unidos, pero donde está Francia, Gran Bretaña y Alemania principalmente. Pero hay un sustento también de corrientes de un cristianismo sionista que financieramente son muy poderosas, de medios de desinformación y manipulación que están en manos del sionismo, teniendo presente que el sionismo no es solo Israel.
sionismo es también Estados Unidos, el gobierno norteamericano, el gobierno francés, el gobierno alemán, el británico, porque significa una visión de mundo. Y esa visión de mundo está sustentada en el dominio de Asia Occidental en función de los intereses occidentales. Para eso sirve el régimen israelí. Para eso sirve esa sociedad israelí que sustenta en un marco ideológico proyectos coloniales de ocupación, de exterminio, de genocidio que hoy le dan sustento a esa política criminal que se está llevando a cabo en Palestina, en el Líbano, contra Yemen, que ha sustentado el derrocamiento en Siria. Es decir, ¿quiénes le dan, ante tu pregunta, quiénes le dan sustento a ese proyecto colonial? Indudablemente esas potencias occidentales que son el sustento financiero, político, diplomático y también indudablemente militar, como lo acredita que el 69% de las armas que ocupa Israel, al margen de su industria militar, las entrega a Estados Unidos y otro 30% lo entrega a Alemania. Todo ese poder que se aplica sobre el pueblo palestino es principalmente sustentado por los países y gobiernos que te he mencionado. Sí, y justamente dejo la pregunta al aire. Entonces, teniendo en cuenta toda esta visión del sionismo, ¿es un imperio de la fuerza? Vamos a ir a una breve pausa, al regreso más hoy en Texto y Contexto, el sionismo, amenaza para la humanidad. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando del sionismo, una de las cuántas entregas, creo que son 3 entregas que hemos tenido en nuestro programa sobre el sionismo y de lo que representa para el mundo, para un orden global. Vamos a seguir hablando de esto en nuestro estudio con nuestro invitado Julián, hablando precisamente, Julián, del tema de lo que vemos hoy en día en Oriente Medio, la reconfiguración que se está dando en esa región del mundo, pero también la impunidad internacional, ¿sí? Las acciones de los estados, de los organismos internacionales, pues parecieran ser insuficientes para detener lo que consideramos un genocidio en tiempo real. ¿Es el sionismo parte de lo que consideramos ahora un mayor poder global? En cierto sentido, estos crímenes, por cierto, están ubicados en los 4 grandes delitos que según el Estatuto de Roma deberían someterse a investigación y castigo. Genocidio, crimen de guerra, lesa humanidad y el delito de agresión. Eso hasta ahora no se ha hecho. Y pienso que mientras pase un día más para el señor Netanyahu dirigiendo el gobierno de Israel, se pone más en juego la existencia de Israel. Mientras pase un día más ante la inacción de las Naciones Unidas, se pone en riesgo la existencia de las Naciones Unidas. Es decir, hay una situación de penuria y genocidio contra un pueblo que la humanidad repudia, no los actores políticos. Sí. Los actores políticos aparentan, pero la derrota del Partido Demócrata en las pasadas elecciones de Estados Unidos tiene mucho que ver por las posiciones que tuvo la candidata demócrata. La situación de inacción del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, que es una conducta en él, recordemos que él participó en la agresión a Serbia, también pone en juego ese método como sacar del saco del sombrero de un mago al secretario general de Naciones Unidas. Es decir, el sistema de Naciones Unidas está en discusión. Y ese sistema no funciona. Mantenerlo a pie obedece a que algunas potencias como Rusia, China, hasta ahora han decidido mantenerlo. Tampoco la solución es nuevos miembros en el Consejo de Seguridad. Sencillamente el sistema ya no tiene ni la legitimidad ni la confianza de la humanidad. Esto, por supuesto, también implica el impacto económico. En medio de un Estados Unidos que tiene serios problemas de ahorro, con serios problemas con su moneda, también vemos que Israel ha sufrido las consecuencias. Israel desde hace 2 años no tiene vuelos con regularidad, no tiene puertos con regularidad, su turismo se ha desmoronado. Su industria de armamento, que en un momento reportó grandes ingresos, no tiene la confianza.
Ya desde el año 2010, sus tanques Merkava, su armamento, eso ya no le funciona, ya no vende. Es decir, Israel está viviendo de la ayuda de las comunidades, organizaciones, grupos judíos en Estados Unidos, en Europa, y de la asistencia. Es decir, Israel está poniendo en juego su propia existencia, aun cuando bombardea. Incluso la capacidad coercitiva que tenían con las armas nucleares la ha ido perdiendo, porque otros países también la tienen. Las alianzas que se han dado, hay un proceso de aislamiento diplomático de Israel que va en la misma orientación que pudo haber tenido el que tuvo Sudáfrica en el apartheid, claro, que ha ido perdiendo espacio, ha ido siendo aislada y está generando una situación que va a obligar, no sabemos hasta qué punto, a redefinir qué es Israel. Y justamente por eso la pregunta, porque de alguna manera los expertos mencionan que el sionismo está superando la razón histórica, el sionismo está superando el derecho internacional, pareciera doblegar al derecho internacional. Entonces, Pablo, ¿el sionismo representa un nuevo orden mundial y la gente no lo sabe? ¿Es así? No creo que represente un nuevo orden internacional. Es parte de un orden internacional donde tiene una conjunción de alianzas con el imperialismo norteamericano, con los poderes hegemónicos europeos. Es parte componente. Hay una simbiosis de elementos. No es que el sionismo sea el nuevo orden internacional. El sionismo nutre a ese orden. Y de ahí nutrir ese orden implica entrar en el conflicto entre ese poder unilateral que hemos tenido hasta el momento y el poder multilateral que trata de levantarse, que trata de tener la fuerza suficiente para enfrentar esos poderes hegemónicos que han tenido un desarrollo muy potente a partir de la caída de la ex Unión Soviética desde el año 91, diría, hasta el momento en que China comienza a levantarse con una fuerza económica que va acompañado también de una fuerza militar, de una fuerza de ejercicio político y diplomático también de mucha potencia, y con la Federación Rusa también, y con el desarrollo de los BRICS. Es decir, hay hoy en el mundo un conflicto que aún hay un desbalance del poder indudablemente, pero que tiende a buscar ese balance en función de un mundo multilateral que busca su espacio, que trata de salir con mucha más fuerza a la luz, y un poder hegemónico unipolar que es manejado, direccionado por Estados Unidos y que trata de mantener ese status quo. El sionismo se engarza ahí, es parte, es el testaferro, es la punta de lanza, es la herramienta que tiene Estados Unidos y las potencias europeas, específicamente en Asia Occidental, pero que ejerce sus tentáculos también en América Latina. No es casual la presencia del sionismo en la Colombia de Uribe, de Santos y de Duque. No es casual la presencia del sionismo en las dictaduras militares en América Central. Como tampoco es casual la presencia del sionismo en materia de armas y de apoyo a la dictadura civil militar en Chile, y el apoyo que le dio y que le ha dado en su momento a Bolsonaro, y que hoy tiene Argentina como uno de los elementos centrales junto a este sionista llamado Javier Milei. Pero no significa que sea un poder global, es parte de un poder global, es el coadyuvante de ese poder global. Yo diría que ese sionismo es el brazo ejecutor más criminal, más genocida que tiene justamente ese poder, ¿no? Israel sirve para desestabilizar Irán, para generar el derrocamiento de Bashar al-Assad, para atacar a Yemen, y cuando no le resulta completamente, entonces vienen los británicos y los norteamericanos y ayudan a ese ataque, ayudar a la monarquía marroquí contra el pueblo saharaui y la ocupación de su territorio. Es decir, el sionismo es un brazo ejecutor. Es un brazo ejecutor que se confunde también con unas administraciones norteamericanas que tienen en su seno gran parte de los secretarios de Estado en diversas variantes, son miembros de la comunidad sionista norteamericana. Bajo el gobierno anterior de Joe Biden, 15 de los 19 secretarios de Estado eran o de creencia judía o vinculados a la comunidad judía o sionistas sin ser judíos, que es una característica que la expresó el propio Joe Biden en el 2016, cuando declaró que él no era judío, pero era sionista. Misma calidad que tiene Emmanuel Macron en Francia, que trabajó durante muchos años en la banca Rothschild. Es decir,
ese sionismo se incrusta, se engarza en elementos ideológicos, económicos, las grandes fortunas, los grandes fondos de inversión en el mundo están manejados por el mundo sionista. Los medios de comunicación globales tienen una presencia. ¿Y Donald pero Trump cómo queda allí? Ya se ha ampliado. Es un tentáculo. Sí, y Donald Trump cómo queda allí, para terminar. Donald Trump es un sionista absoluto. No solo que tenga un yerno de esas características, sino que Trump es indudablemente un sionista que apoya a Israel hasta el final, que genera vínculos muy estrechos, que habla en su desquiciamiento, en su capacidad de tren, de locomotora sin freno, de convertir a Gaza en una riviera francesa, de anexionarse a Canadá, de anexionarse a Groenlandia. Es un tipo que tiene una mentalidad expansionista de destino manifiesto, muy similar al del pueblo elegido que pregonan los sionistas. Sí. Julián, para terminar, ¿no? La frase que decía Pablo sobre Israel como testaferro de un poder global occidental que se incrusta precisamente en ese poder occidental. Para terminar, tu apreciación sobre esto. Sí, eso se mantiene como mito, pero en términos formales han ocurrido cosas en los últimos 15, 20 años que están demostrando que la transformación del mundo, que ya los clivajes, los marcos en que cual se avanzaba ya no son. En 15, 20 años, periodo muy corto de la historia, Japón ha pasado de segunda potencia económica mundial al cuarto lugar. La misma situación se mantiene con Estados Unidos. Estados Unidos es un país que está perdiendo la batalla tecnológica. Es decir, el concepto de manejo de los dólares, del dinero, esto es más de la confrontación que pudo haber existido a lo largo del siglo XVII entre Países Bajos y Reino Unido. Y el mundo está cambiando y por tanto la presencia de Israel ya es una presencia incómoda. Por supuesto, el reto es qué va a hacer de las Naciones Unidas. ¿Quién la va a sustituir? No es incorporar a Brasil o a Sudáfrica o a Nigeria, porque imagínense un Brasil en el Consejo de Seguridad con Bolsonaro de presidente. Es sencillamente que las naciones establezcan un rol en la humanidad en el marco de la soberanía, la participación, el diálogo para resolver grandes problemas. Eso queda para un futuro que es inmediato y ciertamente la situación de Israel es de aislamiento y de condena. ¿Lo avanzará? No sé, pero en todo caso la hegemonía de Estados Unidos ha llegado a su fin y esa hegemonía diplomática y política no puede seguir existiendo y por lo tanto Israel está en una situación que cada día que pase está en juego su existencia. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, muchísimas gracias a ti también. Gracias por mantenerte con nosotros y darnos tu opinión acá en Texto y Contexto. Ahora, si podría hacer una acotación. Sí. Creo que la Sociedad de las Naciones, en su artículo 19, tenía una idea de que los acuerdos, los tratados, podrían estar sujetos a revisión. Eso no lo permitió las Naciones Unidas. Hay que retomarlo. Porque es curioso, en muchos términos, Estados Unidos no está de acuerdo con algo y en otros sí está. ¿Por qué? Porque no hay coherencia. Y los temas internacionales no tienen coherencia, sino la hegemonía. Y Estados Unidos la ha perdido. Muchísimas gracias por esa acotación. Y justamente, muy probablemente seguimos abordando de este tema del sionismo y su impacto en el mundo, pero también la respuesta. ¿Cómo ha respondido al mundo ante el sionismo y qué cara se le está plantando precisamente, no solamente en Oriente Medio, sino en todo el mundo? Nosotros finalizamos. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para ampliar este y otros temas. Su opinión es muy importante. Gracias por seguirnos. Soy Luis Francisco Blandón.